Continuamos en este video con los siguientes elementos que vamos a ver dentro de PyQt. Estamos en la ventana que utilizamos en el ejemplo anterior y vamos dentro de la caja de widgets a buscar el siguiente elemento que vamos a estudiar en este video, que son los labels, ¿sí? Este grupo que tenemos aquí abajo son todos los widgets que nos permiten mostrar información, y el primero y el más común es el label, así que vamos a arrastrar uno aquí. Bien. Y el label es un elemento que sirve justamente para mostrar información, ¿sí? Al usuario mostramos información mediante texto o mediante imágenes en este elemento, y puede ser un elemento aislado. Solamente podemos mostrar una información aislada de cualquier contexto o de otro elemento, o puede servir para mostrar información contextual, ¿sí? Por ejemplo, si quiero que un usuario sepa para qué utilizaría este botón, podría indicar en el label, clic aquí para proceder. Bien, obviamente debería cambiar el tamaño, pero ahora entonces el usuario puede ver que este botón tiene un propósito, ¿sí? Por lo general no utilizamos los labels con botones, sino con los elementos de ingreso que veremos más adelante. Bien, dentro de las propiedades importantes de los labels, tenemos por un lado el nombre de objeto, que ya sabemos que todo elemento con el cual yo voy a interactuar a nivel código debería tener un nombre de objeto. Vamos a darle el nombre lab principal. Bien, podemos indicar si este elemento está activo o no, ¿sí? Fíjense que si lo desactivo aparece como un texto en color grisáceo. Eso indica que un elemento está activo o no, ¿sí? Lo voy a activar de todas formas. Luego tenemos la geometría. Vamos a tomarnos un momentito para explicar cómo funciona la geometría. Es la forma en la cual PyQt sabe dónde ubicar los elementos en una ventana, ¿sí? Entonces, si yo llevo este label aquí arriba, ¿cómo sabe PyQt, una vez que yo convierta el código, que este texto va a estar aquí, si no va a tener el archivo gráfico para hacerlo? Es que PyQt y la mayoría de las librerías gráficas calculan la geometría en base a distintas coordenadas, ¿sí? El primer punto que tiene una ventana en la parte superior izquierda es el punto 0, 0, ¿sí? Y luego tenemos, como en matemáticas, los ejes de X, que es este eje horizontal, ¿sí? Y luego el eje Y, que es este eje vertical que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, si yo selecciono este elemento, me va a decir X 180, es decir que desde este punto, el punto superior izquierdo de este label se encuentra a 180 píxeles de distancia, ¿sí? De forma horizontal, ¿sí? 180 píxeles de distancia. Y en el punto Y, es decir, desde este punto hasta abajo, ¿sí? 20 píxeles. Entonces, bajo 20 píxeles hacia abajo y me muevo 180, y ahí tenemos entonces el primer punto de nuestro widget. Este es el punto XY. Y luego dibujamos el rectángulo del cual está compuesto este elemento gráfico mediante el ancho y el alto. 121 píxeles de ancho, tanto arriba como abajo, y a los costados 16 píxeles de alto. Y esa es la forma en la cual PyQt no solo sabe el tamaño del rectángulo, sino dónde está ubicado. Fíjense que ahora estamos en el punto 180-20 XY. Si lo muevo para aquí abajo, estamos en el punto 40-90. El ancho y el alto no cambia, a menos que yo cambie el tamaño del contenedor, ¿sí? De esa forma calcula el tamaño de cada uno de los elementos. Bien, siguiendo, tenemos cosas como la fuente, que ya hemos visto que podemos modificar la fuente también de este elemento. Y si bajamos hasta el grupo de QLabel, tenemos el text, que es la propiedad principal de los labels. El 90% del tiempo lo que nos interesa es que tenga el texto correcto. Entonces podemos cambiar aquí el texto nuevamente, o podemos hacer doble clic, como ya lo sabemos. Y luego tenemos esta propiedad pixmap, que lo que nos permite a nosotros es agregar una imagen de fondo. Entonces utilizaría este label como una suerte de cuadro, en lugar de utilizarlo como si fuera un elemento de texto, ¿sí? También tenemos otras opciones como word wrap. Voy a incrementar un poco el alto y voy a achicar mi label, ¿sí? De forma horizontal. Van a ver que se corta el texto, a menos que yo tilde aquí word wrap. Entonces el texto va a saltar hacia la siguiente línea o el siguiente renglón dentro de mi label.
Esto obviamente depende de que el label sea lo suficientemente alto para contener ese elemento. Y lo mismo con el margin o el margen, por ejemplo, si agrego ahora 5, van a ver que se mueve un poco del costado. Entonces tenemos un margen interno, vuelvo a 0, van a ver que ahora está pegado al costado. Entonces todas estas opciones, incluso la opción de alineación, que también es importante, la alineación que nos permite indicar, vamos a agrandar esto bastante, nos permite indicar cómo se va a alinear este texto. Por ejemplo, de forma horizontal, por defecto se queda alineado a la izquierda, pero podríamos querer que quede alineado al centro, ¿sí? De forma horizontal. Y lo mismo de forma vertical, que por defecto está alineado al centro, pero podría necesitar que esté arriba o que esté abajo. Entonces esto también es algo que ustedes pueden cambiar si así lo desean. Bien. Y obviamente tenemos nuestro botón del ejemplo pasado. Vamos a guardar esto y volvemos a nuestro editor. Recordemos que estamos trabajando con el mismo ejemplo, solamente que necesitamos volver a exportar nuestra clase, así que vamos a utilizar la herramienta PyWeek. No tenemos ningún tipo de error, así que comprobamos aquí que tenemos el lab principal, ¿sí? Y aquí tenemos cada una de las propiedades que vimos: set enable true, luego cambiamos la geometría, cambiamos la alineación de nuestra etiqueta, utilizamos la propiedad wrap para indicarle que puede saltear a la siguiente línea en el caso que no tenga suficiente espacio horizontal, y también cambiamos el nombre del objeto. Entonces estas propiedades también las podemos utilizar dentro de nuestro programa, ¿sí? Vamos a asegurarnos que no rompimos nada. Bien, y ahí tenemos entonces la misma ventana que la clase pasada, no rompimos absolutamente nada. Y ahora tenemos acceso a nuestro label, lab principal, y aquí tenemos todos los métodos que podemos utilizar, ¿sí? Vamos a ver algunos métodos que pueden ser útiles a la hora de trabajar directamente con código. Ustedes ya saben entonces que tenemos setText, que nos permite cambiar el texto. Bien, texto cambiado. Vamos a ejecutar esto una vez más y hemos cambiado el texto. También tenemos la posibilidad de mostrar simplemente en lugar de texto números, y para ello tenemos el método especial setNum. Si yo quiero mostrar un número especial, fíjense que en este caso en la línea 15 voy a haber cambiado el texto y luego voy a pisar ese texto con el num. Entonces si ejecuto, ahora simplemente tengo un número y el cambio anterior ha desaparecido. Entonces el orden de los métodos importa, y obviamente tenemos que saber qué métodos sobrescriben el comportamiento de otros métodos. Y también tenemos la posibilidad de limpiar el contenido de un label mediante el método clear, que lo que va a hacer es borrar justamente todo el contenido de texto que posee un label. Vamos a ejecutar y fíjense que el label está, pero no tiene ningún contenido de texto. Bien. Y un último ejemplo, vamos a ver cómo agregar una imagen, pero para eso lo que vamos a necesitar es una imagen. Yo me he descargado una, que es esta imagen de computadora. No sé si se llega a apreciar en el video, pero aquí arriba tengo la dimensión, es 640 por 427, ¿sí? Así que el método para agregar una imagen es setPixMap. Y en nuestro caso no podemos agregar directamente la imagen, sino que tenemos que utilizar la clase QPixMap. Bien. Van a ver que mi editor se queja y me dice no sé qué es Pixmap, así que vamos a hacer la importación. Tenemos aquí importar Pixmap, y si nos vamos arriba, dentro del paquete QtGui importamos la clase. Entonces donde estamos ubicados nosotros, que es esta carpeta, ¿sí? La carpeta de PyQt inicio, tenemos que entrar a la carpeta img y dentro tenemos la imagen. Entonces vamos a indicar img barra computadora jpg, y el editor me está indicando que efectivamente encuentra esa imagen, así que esa es la imagen que nosotros queremos. Ahora fíjense lo que va a pasar cuando ejecuto. Voy a ejecutar una vez más. Y aparece la imagen, pero no tiene el espacio suficiente como para mostrar esa imagen. Así que lo que voy a hacer rápidamente es volver al editor, ¿sí? Vamos a corroborar el tamaño que tiene nuestra ventana, es de 503 por 301, bastante diminuto, así que vamos a incrementar
el tamaño vamos a hacer por defecto 1000 por 600. Este botón lo vamos a bajar. Y nuestro label debería tener un ancho de 640. Se me fue bastante al costado. Y vamos a ver la imagen nuevamente. 427, vamos a indicar 430 de ancho. Bien, fíjense que ocupa bastante espacio. El botón aquí abajo. Bien. Entonces, nuevamente tenemos que asegurarnos que la imagen tenga el suficiente espacio para que nosotros agreguemos, que el label tenga el suficiente espacio para que agreguemos el PixMap. Bien. Vamos a guardar entonces una vez más. Tenemos que volver a convertir, así que utilizamos nuestra herramienta PyWik. Muy bien. Entonces ahora estamos agregando una vez más el PixMap a el QLabel y vamos a ver qué ocurre en este caso. Ahí tenemos la imagen que entra perfectamente dentro del contenido del label. Entonces nuevamente este elemento, que es simplemente para mostrar información, posee una serie de métodos que pueden ser súper útiles a la hora de que construyamos nuestras interfaces gráficas.